Ok, vamos a comenzar esta noche con evidencia de los manuscritos, página 11. Página 11. Aire. M. Página 11 y dejamos con letra C número 4. Vamos a comenzar nuevamente con letra C número 5, página 11. Página 11. Hemos estado estudiando lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta. Ahora, cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, porque siente el llamado de Dios a predicar el Evangelio y la palabra de Dios, como pastor, como evangelista, como misionero, no importa, o como una persona nada más que enseña escuela dominical, cualquier hombre que comience a estudiar la palabra de Dios va a encontrar un cuento de hadas que se llama la Septuaginta. Va a recoger un libro y va a comenzar a leer un comentario, un libro bíblico, una enciclopedia bíblica. Y el autor del dicho libro va a mencionar a nuestro ministerio, a nuestro ministro preparándose para, nuestro alumno preparándose para el ministerio. Y va a leer sobre este tema que se llama la Septuaginta, que supuestamente es un Antiguo Testamento traducido al griego por 70 traductores o 72 traductores, 72. Y aquí yo tengo la así llamada Septuaginta, aquí en la mano. Es el Antiguo Testamento en griego. Lo tengo aquí. ¿Ok? Pero dicen que esta Biblia que se llama Septuaginta en griego, el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dicen que este Antiguo Testamento fue traducido del hebreo, lenguaje de los judíos, del hebreo al griego, lenguaje de los gentiles. Y también va a decir el erudito, autor del comentario de la enciclopedia, del libro bíblico, lo que sea, va a decir este erudito, el autor de este libro, que fue traducido del hebreo al griego antes de que Cristo naciera. Y va a deducir nuestro eminente erudito o teólogo, autor de dicho libro, que dice que fue traducido del Antiguo Testamento del hebreo al griego, va a decir también, va a implicar, va a deducir de que, siendo que fue traducido antes de que Cristo naciera, por lo tanto, Cristo leía esta Biblia griega, Antiguo Testamento, que Cristo citaba de la Septuaginta, que Cristo memorizaba como los niños en la escuela dominical a esta Septuaginta. Es decir, que Cristo, siendo un judío, Cristo siendo el rey de los judíos, Cristo siendo el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que había de venir a su pueblo para reinar sobre ellos, no habla hebreo sino griego. Eso es lo que ellos quieren
mostrarnos, diciendo que la Septuaginta fue traducido del hebreo al griego, del Antiguo Testamento, antes de que naciera Cristo. No solamente Cristo citaba de este cuento de hadas que se llama la Septuaginta, sino también los apóstoles de la iglesia primitiva, de la iglesia novata. Que Cristo y los apóstoles todos hablaban griego, hebreo no, griego, y que la Biblia de ellos fue el Antiguo Testamento griego de la Septuaginta y no el Antiguo Testamento hebreo. Están viviendo en un mundo que se llama Disney. Y Disney, Mundo de fantasía. un mundo de fantasía, de ilusiones, de sueños. Bueno, no fuera tan problemático esta cosa que se llama la Septuaginta, sino por una cosa que se llama cambiar la Biblia, corregir la Biblia, especialmente en los tiempos modernos en que vivimos, porque está saliendo al mercado. Uno puede ir a una tienda cristiana y allá encontrar un estante lleno de Biblias, y vamos a decir hasta 20 versiones en una sola tienda. ¿Y qué versión de la Biblia es la correcta? Bueno, basada en la Septuaginta, las modernas, las Biblias modernas, están llenas de muchos cambios. En unos momentos vamos a ver uno de los cambios que han hecho. Ok. La evidencia para este cuento de hadas que se llama la Septuaginta, la evidencia, bueno, no hay mucho, casi nada. Hay la tal carta de Aristeas, que ya hemos visto. Y esta carta de Aristeas dice que un grupo de 72 traductores hicieron esta traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y van a la Septuaginta y van al texto corrupto de Westcott y Hort, y van al Nuevo Testamento de Nestle y dicen, mira, aquí que las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se encuentran palabra por palabra en la Septuaginta. Es decir, que los autores del Nuevo Testamento citaron la Septuaginta mientras escribieron las cartas. Pablo, escribiendo Corintios, esa carta tenía ahí en la mano la Septuaginta para citar de la Septuaginta, y escribió exactamente lo que decía la Septuaginta cuando citó el Antiguo Testamento a su público, los corintios. Y podemos imaginar la misma cosa de Pedro cuando escribió sus dos cartas. Podemos imaginar la misma cosa de Juan, que Juan cuando escribió el Evangelio de Juan y la carta de 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, y también la Revelación, que tenía ahí la Septuaginta, y cada vez que iba a citar un pasaje del Antiguo Testamento, ¿qué hizo? Citó no del hebreo, sino de la Septuaginta griega. Con toda esta información enfrentándonos, es decir, estantes llenos de libros, diciendo al alumno, preparándose para el ministerio, todos estos libros implicando que Cristo no citaba del hebreo, sino del griego. Con toda esta información, ¿qué podemos concluir? ¿Quién escribió esta carta de Aristeas? No sabemos. No sabemos. Voy a decir que si
Aristeas, esta carta de Aristeas fue escrito por un judío, era un hereje. Porque la misma Biblia en el Antiguo Testamento dice que a los levíticos fue encargado la preservación de la Biblia. Pero dice Aristeas que 72 traductores de las 12 tribus. 12 tribus. No, pero las 12 tribus no. La tribu que fue encargado de preservar la palabra fue Levi. ¿Ok? Y ninguna otra. Entonces, el autor de esta carta de Aristeas es un hereje. Vamos a imaginarnos que el autor de esta carta de Aristeas fue un griego. Pero entonces este mismo autor griego de la carta de Aristeas era muy ignorante de las verdades bíblicas. Vamos a ver eso muy pronto. Si fue un judío hereje. Si fue un griego, fue uno que no conoce la palabra de Dios porque hace un lío de las verdades bíblicas. Ahora, todos los fragmentos de manuscritos encontrados del Antiguo Testamento griego tienen fecha de 100 hasta 300 años después de Cristo, no antes de que Cristo naciera. No hay ningún fragmento de ningún manuscrito encontrado en ningún lado del mundo antiguo que tiene fecha antes del nacimiento de Jesucristo. Ningún fragmento, ningún manuscrito, ningún texto bíblico. Ahora, aquí vamos a dar 8 ejemplos. Bueno, nuestros famosos teólogos Westcott y Hort dieron 8 ejemplos de su teoría de la recensión de Luciano, ¿no? Ok, está bien, vamos a seguir el patrón de ellos. Y vamos a dar aquí 8 ejemplos de cómo es imposible de que la Septuaginta, escrito no por un judío o un 72 judíos antes de que naciera Cristo, sino por el mismo Orígenes, 300 años después de Cristo. ¿Ok? Vamos a dar la prueba aquí, que la Septuaginta no puede ser precristiano, no puede ser antes de Cristo. Es imposible. Primer ejemplo. Vamos a ir a Actos 7:14. Actos 7:14, toman la mano, Actos 7:14 y vamos a ver también Génesis 46:27. Actos 7:14 con Génesis 46:27. Toma, chat. Y lo tengo aquí escrito en la pizarra. Número 1, Actos 7:14 con Génesis 46:27. En Actos 7:14 dice Esteban, Actos 7:14 dice Esteban, y enviando a José hizo venir a su padre Jacob. Está hablando aquí de José en Egipto. José en Egipto. Y llama por su padre Jacob, viviendo ¿dónde? En Palestina. ¿Ok?
14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela a 75, ¿qué? Almas. Ahora una contradicción en la Biblia. Todos los perdidos allá afuera tomen excusa de que la Biblia está llena de contradicciones, y cuando tú le pides una contradicción no te lo pueden dar porque son hipócritas. Yo sé dónde están las contradicciones en la Biblia. Yo sé dónde están todas las contradicciones. Aquí es uno. ¿Ok? Porque Actos 7:14 dice 75 y Génesis 46 27 tiene otro número diferente. 46, 27 dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron, ¿cuánto? 70. Dice Esteban 75. Dice Moisés 70. ¿Quién tiene razón? ¿Esteban o Moisés? Es una contradicción. Pero mira, la Biblia no se contradice. Yo sé dónde están las contradicciones, pero la palabra de Dios es perfecta, pura y inspirada. Entonces no hay contradicciones en la palabra de Dios. Ahora, volviendo a Actos, mantén tu dedo ahí en Génesis 46. Y mira Actos capítulo 7, 14 una vez más. Enviando José, hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela. ¿Qué es parentela? Parientes. Ok, el número total de los parientes en Egipto, después de haber llegado Jacob y su tribu, su banda, su pandilla, el número exacto al llegar a Egipto, todos en total en la tierra de Egipto son 75. Pero mire, no llegaron $75, llegaron 70. Porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Raquel murió en Palestina. 2 hijos de Judá murieron en Palestina. ¿Ok? Me están siguiendo. ¿Ok? ¿Qué más? Los 2 hijos de José nacieron en Egipto. 5 personas que no llegaron con Jacob. Y eso es la diferencia entre 75 y 70. Pero ¿qué pasa? La Septuaginta, para arreglar la contradicción, porque no creen la palabra de Dios. Nosotros somos ¿qué? Creyentes de la Biblia. Y cuando hay una contradicción, buscamos la respuesta en vez de criticar a la palabra de Dios. ¿Tengo razón o no tengo razón? Pero los eruditos que creen en el Septuaginta y cualquier otro cuento de Hades y Mickey Mouse dicen que no hay una contradicción, entonces vamos a cambiar la Septuaginta después de Cristo. ¿Ok? Porque el hebreo dice 70 y Esteban dice 75 y Moisés y Esteban saben que no hay contradicción. Lucas, que escribió Actos, sabe que no hay contradicción. Y nosotros que creemos la Biblia sabemos que no hay contradicción. Pero el autor de la Septuaginta, que no cree la Biblia, tiene que arreglar esta supuesta contradicción. ¿Y qué hace? Cambia la palabra 70 en el griego por 75. Ahí está. Esto es la Septuaginta. Y ahí mismo dice que 75.
La palabra griega es hebdomecantapente. Pentagón en Washington. 5. ¿Ok? Dice 75. ¿Ok? Pente. Ahí está. Am I too close? No. You're fine. Stop moving. ¿Ok? Ahí está. Cambiaron la palabra de Dios. ¿Cuándo? Después. Porque mira, si era escrita la Septuaginta antes de Cristiano naciera y Lucas escribió Actos después de Cristiano muriera, ¿qué pasa? Cambiaron a Génesis 46:27 en la Septuaginta después para arreglar la contradicción. No antes. Eso es una mentira. ¿Ok? Otro ejemplo. Hebreos 11:21. Toma Hebreos. Mantén tu dedo ahí en Génesis. Vamos a Hebreos 11. (11:21) Por fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José. Ahora, Jacob llegó a Egipto, como ya hemos dicho. ¿Ok? Ahí muere en Egipto, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué pasa? Al morirse, bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés. ¿Verdad? Ok, 21. Por fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. ¿Ok? ¿Tiene un bordón quién? Jacob. Y está estribándose sobre la punta de su bordón, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Pero eso no se encuentra en ningún lado de la Biblia. Entonces el autor de la Septuaginta viene a la Biblia y él dice, bueno, yo tengo que arreglar esta situación porque yo no encuentro en ningún lado la palabra bordón, ni la punta de su bordón, ni estribando sobre la punta de su bordón. Entonces yo tengo que arreglar esto. Entonces él vuelve al texto griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y él vaya a Génesis 47:31 y mira qué hace. En nuestro texto, la Biblia de Valera dice, y él dijo, júrame, y él le juró. Entonces Israel se inclinó a la cabecera de la cama. La cabecera de la cama no es la punta de un bordón, son dos cosas distintas. No son la misma cosa. ¿Ok? ¿Qué pasa? Entonces el autor de la Septuaginta en 47, versículo 21, quita las palabras cabecera de la cama y pone las palabras estribando sobre la punta de su bordón. La palabra cama no está en el hebreo. No está en la Septuaginta, está en el hebreo, por supuesto. Porque tenemos en la Biblia Valera una fiel traducción del hebreo, no del griego. ¿Ok? Pero en la Septuaginta, ¿qué palabra tienen? En la Septuaginta tienen la punta de su bordón. Ahora hay un problema aquí. Porque en Hebreos 11 dice la palabra de Dios que está muriéndose. Y Jacob no muere en 47. El estúpido teólogo, autor de la Septuaginta, ni fue capaz de averiguar qué pasaje de la Biblia hablaba Pablo en Hebreos 11. Porque en Hebreos 11 está hablando de la muerte de Jacob. Y esto aquí en 47 no es la muerte. ¿Dónde está la muerte de Jacob? Está en 48:12. Mira que dice 12.
Entonces, Génesis 48:12. Génesis 48:12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, inclinóse a tierra y tomólos José a ambos, Efraín a su diestra y la siniestra de Israel, y a Manasés a su siniestra y a la diestra de Israel, y hízolos llegar a él. Entonces Israel tendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, y que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, haciendo entender a sus manos, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué pasa aquí? Jacob está bendiciendo a los hijos de José. Entonces, el autor de la Septuaginta ni era capaz de leer la Biblia para averiguar de qué pasaje estaba hablando Pablo en Hebreos 11:21. Y me van a decir que la Septuaginta era escrita antes de que Cristo naciera. Imposible. Una pila de mequetrefes. Lámpara. ¿Ok? Número 3. Otra prueba de que la Septuaginta no era precristiana, no fue escrita antes de que naciera Cristo, sino muchos años después por Orígenes posiblemente, o yo voy a colgarme y cometer aquí suicidio espiritual y decir que sí, Orígenes escribió la Septuaginta. ¿Ok? Número 3, Romanos 3, toma ahí Romanos 3 y Salmo 14. Romanos 3 y Salmo 14. Romanos 3 y Salmo 14. Desde el versículo 13 hasta el versículo 18, 5 versículos, Pablo está citando el Antiguo Testamento. En versículo 12, él cita a Salmo 5, versículo 9. En versículo 13, él cita a Salmo 140, versículo 3. En versículo 14, él cita a Salmo 10, versículo 7. En versículo 15, él cita Isaías 59, 7. En versículo 16, él cita Isaías 59, 7. En 17, él cita a Isaías 59, 8. Y en versículo 18, él cita Salmo 36, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versículos distintos de varios lugares del Antiguo Testamento está citando Pablo. Pero el autor de la Septuaginta no era capaz ni de averiguar de dónde estaba citando Pablo. Y cuando yo les enseño la estupidez de este señor, el autor de la Septuaginta, ustedes van a reírse. Este señor agrupa todo lo que dice Pablo en Romanos 3 y lo pone todo, 6 citas del Antiguo Testamento, las pone todo en un solo versículo en Salmo 14. Mira Salmo 14. Salmo 14. Salmo 14, versículo 3. Dice la palabra de Dios: todos declinaron a una, dañáronse, no hay quien haga bien, no hay ni aún uno. Ok, un versículo muy corto, ¿no? Pero mire este versículo en la Septuaginta.
La Septuaginta. Mira el versículo 3. Todo lo que yo tengo aquí subrayado en amarillo es versículo 3. No abrió su Biblia para buscar Isaías 59. No abrió su Biblia. Mira el versículo 3 ahí. Todo lo que tú ves ahí en amarillo es versículo 3. Pero es corto nuestra Biblia. Lo que hizo el autor de la Septuaginta, él tomó todas estas citas, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Salmo 59, Salmo 59, 8, Salmo 36, agrupó todo ese versículo y los puso todos en un solo versículo, Salmo 14, versículo 3. Porque no era capaz de abrir su Biblia para buscar las otras citas. Conveniencia de él. Por vago. Pablo sabía lo que estaba citando, pero este señor no. ¿Ok? Otro ejemplo. Número 4. Busca ahí Génesis 5. Génesis 5. Ellos quieren decirnos que la Septuaginta fue escrita antes de que Cristo naciera. Y eso es una mentira, es pura mentira. No existía ningún Antiguo Testamento griego antes de Cristo. Génesis 5. Ok, tenemos Matusalén aquí. Matusalén es muy famoso por ser ¿qué? El hombre más viejo en toda la historia de la humanidad, ¿no? El más longevo. 969 años, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Hasta la fecha se le dice de un viejo, un hombre viejo, ahí está Matusalén, ¿no? ¿Ok? 969 años. ¿Y qué pasa? En 5.25 de Génesis, 5.25, dice la palabra de Dios, vivió Matusalén 187 años. Ok, entonces yo voy a poner aquí en la pizarra Matusalén, ¿no? Matusalén 180 y ¿qué? 7 años. Lucas 19:7. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en versículo 25. En versículo 28 tenemos Lamec. ¿No es así? 28. Y vivió Lamec 182 años. Ok, tenemos 187, tenemos Lamec 182. Ok. Y en capítulo 7, versículo 6, tenemos el hijo de Lamec, Noé. Y dice la palabra de Dios que en capítulo 7, versículo 6, y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Entró el arca Noé teniendo, ¿cuánto? 600. Así que tenemos 9, 6, 9. 969. ¿Qué pasó? En el mismo año que Noé entró el arca, Matusalén muere. Y por casualidad, la palabra Matusalén se quiere decir, cuando él muere, viene. ¿Qué viene? El diluvio. ¿Ok? Eso es lo que se quiere decir Matusalén. ¿Ok? Entonces, Matusalén murió en el mismo año que entró Noé en el arca. Dios es misericordioso, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? La Septuaginta cambia 187 en versículo 25 por 167.
quitando 20 años de la edad de Matusalén cuando engendró a Lamec. Entonces, si Matusalén murió teniendo 969, si quitamos 20 años de aquí, ¿verdad? Matusalén tiene que seguir viviendo, entrando el arca con Noé y viviendo con la familia de Noé, otras personas, 8 personas, 20 años después del diluvio. Pero el mismo autor de la Septuaginta reconoció su error y vuelve a versículo 26 y cambia también los 82 años a 802 años. Pero eso complica más el asunto porque otra vez más Matusalén tiene que entrar el arca con Noé en la Septuaginta. Es una contradicción. Aquí está la Septuaginta. Las contradicciones no están en la Biblia de Valera. Las contradicciones están en los cuentos de hadas. Ahí está. ¿Ok? Esto es la Septuaginta. Cambiaron la palabra de Dios y pusieron contradicciones. ¿Ok? Número 5. Toma Esther 1. Esther 1. La Septuaginta. Qué estupidez. Mi Dios habla español. Inglés. Gracias, Señor. Esther. Y aconteció en los días de Asuero, dice la palabra de Dios. Asuero. Ahora, no hay tiempo para profundizar este asunto, pero déjame decirles que hay dos en la Biblia, hay dos Asueros, hay dos Artaxerxes, Ciro y Dario, y estos son todos reyes del imperio persa, del imperio babilonio y del imperio Babilonia. ¿Ok? Y llegamos al libro de Esther. Entonces, tomando en cuenta que hay dos Asueros y dos Artajerjes, ¿ok? En la Biblia, dice la palabra de Dios, Esther 1:1, aconteció en los días de Asuero. ¿Cuál Asuero? La Biblia es muy específica. La Biblia nunca confunde. Si uno estudia la palabra de Dios y procura con diligencia, uno puede entender la palabra de Dios. Esther 1, versículo 1. ¿Cuál Asuero? Dice la palabra de Dios. El Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía. Muy clara, muy específica. ¿Ok? Nos indica aquí cuál Asuero. Ahora, el primer Asuero del libro de Esdras no reinó sobre Etiopía, porque en los días de aquel Asuero de Esdras, Babilonia no tenía su reino hasta Etiopía. Y otra cosa, el Artajerjes de Esdras es el mismo que dio permiso a Nehemías volver a Palestina, a Jerusalén. Ahora yo tengo una pregunta. Si en ese mismo momento que Nehemías entra a la cámara del rey y se presenta ante el rey pidiendo permiso que vuelva el pueblo judío, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué no había hablado? ¿Por qué no hubo hablado primero con la reina?
¿Quién era la reina de Asuero en Esther? En el libro de Esther, ¿quién era la reina de Asuero? Era Esther. Ella misma. ¿No te acuerdas de la historia de Esther? Que el rey repudió a Vasti, su mujer, y tomó otra que era una muchacha judía, una doncella judía, que se llamaba ¿qué? Esther. Entonces Nehemías se presenta delante del rey Asuero o Artajerjes, ¿verdad? Y dice, rey, por favor, yo quiero volver con mi pueblo a Israel. Ahí está la misma reina. No, eso no sucedió así. Estamos hablando de dos reyes diferentes que tienen el mismo nombre, pero son distintos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? La Septuaginta pone ¿qué? Artajerjes. Aquí está. Ahí está la palabra Artajerjes. Y es una contradicción. Capítulo 1. No era Artajerjes, era Asuero. Esther se casó con Asuero y no con Artajerjes, como dice la Septuaginta. Ahí está. ¿Ok? Contradicción. ¿Ok? Contradicción. ¿Dónde? En la Septuaginta, no en la Biblia. ¿Ok? Número 6. En Éxodo 12:40, la palabra de Dios dice que saliendo de Egipto, el pueblo Israel habitaban en Egipto, habían habitado en Egipto ¿cuántos años? 430, ¿no? Eso está en Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pero la Septuaginta añade 3 palabras. En Éxodo 12:40 ponen las palabras en Canaán. Pero el pueblo de Israel no habitaban en Canaán. Porque antes de llegar a Canaán pasaban 40 años en el desierto. ¿Ok? Es otra contradicción. Ahí añadieron las palabras en Canaán. Pero es una contradicción. No llegaron a Canaán hasta después de 40 años morando y vagando en el desierto, ¿no? Ok. Los dos últimos, número 7 y número 8, se encuentran en Lucas 4. Toma Lucas 4 e Isaías 61. Isaías 61 y Lucas 4. Isaías ahora, esta vez Cristo, siendo el autor de la Biblia, mal cita su propia escritura. ¿Ok? Pero el autor de la Biblia tiene el derecho de citar a su propia obra literaria de modo que quisiera. ¿Tengo razón? Isaías 61 y Lucas 4. Ahora Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para publicar a los cautivos redención. A los ciegos vista. Esas palabras, a los ciegos vista, no está en Isaías, de donde está citando Cristo ese pasaje en ese Isaías. Okay, Cristo, aquí está citando Isaías, pero Isaías no menciona nada de los ciegos siendo o recibiendo la vista. Cristo está añadiendo palabras aquí a su propia escritura.
Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Dios. Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Y no sabe Cristo aquí que Él había de dar vista a los ciegos? ¿No te acuerdas de la historia del ciego Bartimeo? Primero. Bartimeo, ¿no? ¿Se llama así? ¿Ok? ¿Qué hizo Cristo? Le dio la vista. Y Cristo sabe eso. Pero, ¿qué pasa? Isaías no lo sabía. Isaías no menciona los milagros de Cristo. Él dice nada más, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, dice Isaías. Porque me ungió Jehová, envióme a predicar a los abatidos y a atar las llagas de los quebrantados de corazón. Y no dice nada de los ciegos. Publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. ¿Ok? ¿Qué pasa? La Septuaginta, viendo el problema de que Cristo está más citando a Isaías, ¿qué pasa? Pone las palabras dar vista a los ciegos. Ahí está. Tuflois, ciegos. ¿Ok? Error número 7. Pero hay otro aquí en el mismo pasaje. Porque ¿qué pasa? Déjame hacerte pregunta. Si Cristo está citando la Septuaginta en Lucas 4, como dicen los teólogos, quieren hacernos creer que Cristo se criaba con la Septuaginta griega y no con el hebreo. Si Cristo aquí cita el griego de la Septuaginta, déjame hacerte pregunta. ¿Y por qué cita correctamente a Isaías con las palabras para poner en libertad a los oprimidos y la Septuaginta no tiene esas palabras? La Septuaginta no tiene esas palabras. Cristo dice para poner en libertad a los oprimidos. Y estas palabras sí están en el hebreo de Isaías, pero estas palabras no están en la Septuaginta. Cristo aquí no cita ningún texto griego que se llama Septuaginta, sino él cita el texto hebreo de Isaías, sabiendo que él había de hacer milagros y poniendo las palabras dar vista a los ciegos. Pero él tiene ese derecho. Ahora preguntas. Es evidente. Septuaginta es una fabricación, es una mentira. Es una ilusión creada en Orlando, la Florida, por Walt Disney. ¿Ok? Y Mickey Mouse y Donald Duck tienen más verdad, más sustancia que la Septuaginta. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya Pero le... la Septuaginta está en la Biblia, ¿no? La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento escrito por Orígenes 250 años después de Cristo. Pero nos quieren hacer creer que fue escrita antes de Cristo naciera. Y que Cristo se criaba ahí en Jerusalén con su mamá, María y José, leyendo de la Septuaginta y no, no del hebreo. Y en griego. O sea, que Cristo leyó del hebreo, no de la Septuaginta, no del griego. Del hebreo, no del griego. Ok. Y años después comenzaron los autores del Nuevo Testamento a escribir en griego, pero el Antiguo Testamento nunca, pero nunca. ¿Ok? Es una fabricación, es una mentira. La Septuaginta no es una fabricación precristiana. No es una traducción precristiana. El hebreo sí. El hebreo sí. Sí, desde Moisés. ¿Ok? El Antiguo Testamento. Pregunta.
Y el tipo no buscó en la Biblia la respuesta. ¿Qué tipo? El que escribió eso. Entonces no buscó los versículos. No era capaz. Orígenes era un reguero, un lío. ¿Ok? Él es el padre de lo que se llama la interpretación alegórica. Ya hemos mencionado Orígenes en otra clase. ¿Ok? Hermano Fabio. Hola. 10 minutos. Bueno, está bien. Ok, nos vemos. Pero ellos tienen ahí, hermano, Fue el origen de la hermano contradicción. Jeff, la Septuaginta tiene ahí el coma de la segunda venida de Jesucristo, del día de venganza. ¿Lo tiene puesto ahí o no lo tiene? Muy buena pregunta esa. Bueno, por supuesto que sí, porque mira, eso está en Isaías. Ajá. Es que Cristo no lo cita. No lo cita, por eso le digo, pero si en Lucas ellos lo pusieron, o no lo pusieron en Lucas. Oh, Ujú. vamos a ver. No, pero esto es el Antiguo Testamento, la Septuaginta es el Antiguo Testamento. Pero no citan nada, pero sí ponen el día de venganza en el Antiguo Testamento, lo ponen. Sí. Ellos ponen el día de Por venganza supuesto. ahí. Eso no es el problema es la palabra Sí, la palabra esa, pero poner en la libertad a los oprimidos. Ajá, yo por curiosidad, si ellos quitaban eso de ahí. Sí.